desarrollo en China y en la fértil Media Luna de la Mesopotamia. El gran Aristóteles en Grecia escribe La generación de los animales, en la que propone que el macho contribuye con el plan y la hembra aporta los materiales para su construcción. Se propone la generación espontánea de un pequeño ser preformado por una mágica fuerza particular, lo vital y en nuestro caso el homúnculo. El descubrimiento del microscopio permite evaluar el desarrollo de huevo fecundado, adiós homúnculo, y experimentalmente también se elimina la generación espontánea, adiós fuerza vital, y el axioma pasa a ser omnis vivo ex vivo. Un monje benedictino, curioso, descubre las leyes de la herencia de las arvejas y concluye en forma poco explícita la existencia de factores y leyes de la variación de los caracteres individuales. Un médico y químico estudia la composición de los núcleos de las células y así Friedrich Münster aísla una sustancia propia que bautiza como nucleína que rápidamente se demuestra que es también un ácido, por lo que irrumpe en la historia del hombre el ácido nucleico. Darwin publica Su origen de las especies, con el análisis de la progresión por adaptación de los seres vivos sin mención alguna al fenómeno de la herencia. Tres botánicos, en forma independiente, de Bryce, Correns y Chermak, redescubren las leyes del monje Mendel y demuestran su validez por muchos caracteres de plantas y animales. Un médico, Archibaldo Garrod, estudia algunas enfermedades que se heredan en ciertas familias acatando las leyes de Mendel y crea el término de errores congenéticos del metabolismo, identificando los rasgos generales de las enfermedades asociadas a la herencia. Un citólogo, Sutton, descubre las unidades pareadas que se ven durante la división celular y que son fácilmente teñibles, y las propone como unidades celulares que transportan los factores mendelianos, apareciendo así los cromosomas. Otro citólogo, Boveri, demuestra que los cromosomas no desaparecen entre los periodos de división celular, sino que están presentes siempre en toda célula y que solamente se engruesan y se hacen visibles durante la mitosis. William Bateson reconfirma todo lo descrito por Mendel, enfatizando el carácter predecible del modo de la herencia inscritos en la célula. Estos factores o elementos hereditarios son bautizados como genes y el estudio de la herencia como genética. En forma independiente, un matemático Hardy y un médico Weinberg derivan una fórmula algebraica sencilla que explica el modo de acción de los genes en los grupos de individuos. Se extienden así las leyes de Mendel desde los individuos a las poblaciones y se puede aplicar la genética mendeliana a la teoría evolutiva de Darwin. Un embriólogo, Hunt Morgan, descubre un par de cromosomas que se asocian al dimorfismo sexual de la mosca de la fruta, solo un par que diferencian a los machos y las hembras. Morgan y uno de sus estudiantes, Sturtevant, crean el primer mapa genético al demostrar la ubicación de 6 factores somáticos en los genes sexuales de la mosca de la fruta. Se demuestra, Müller, que la irradiación con rayos X introduce cambios genéticos permanentes que respetan las leyes mendelianas. Aparecen así las mutaciones y es posible manipular en forma experimental la estructura genética de una especie. Un médico microbiólogo, Roy Fatt, demuestra que es posible transferir de una cepa microbiana a otra un misterioso factor asociado a la capacidad de generar una letal neumonía del ratón de laboratorio. Un bioquímico curioso, Levant, analiza el ácido nucleico de Münster y en él describe una molécula de oxiribosa, una molécula de ácido ortofosfórico y 4 bases nitrogenadas heterocíclicas, las que llamará bases del ácido nucleico o nucleótidos. Otro citólogo analiza cuidadosamente los cromosomas humanos y nos relata que son 48 al igual que en los simios. Un trío de investigadores, Avery, MacLeod y McCarthy, demuestran de una manera convincente que el factor de transformación genética de Griffith es el ácido nucleico y no la proteína bacteriana. Un bioquímico notable, Linus Pauling, interesado en la genética, reconoce una enfermedad hereditaria, la anemia de las células falciformes, un defecto puntual en la estructura de la hemoglobina, y se permite sospechar que de alguna forma la información genética es capaz de determinar la estructura de las proteínas. El ADN de los genes determina la estructura de una proteína funcional. Otra pareja de bioquímicos, Hershey y Chase, demuestran que para los virus que atacan a las bacterias, lo fundamental es la inyección de su ADN dentro de la bacteria, siendo irrelevante la proteína viral, reforzando así la idea que es el ADN la molécula que se asocia a la genética biológica. Un analista cuidadoso, Chargaff, estudia la composición de varios tipos de ácidos nucleicos y encuentra cantidades iguales de algunas bases nitrogenadas, por eje, adenina, timina y por otro lado guanina y citosina. La estructura del ADN es una gran incógnita, pero está definida su estequiometría.
En Inglaterra, un físico dedicado a la cristalografía y su discípula Wilkins y Franklin revelan que la estructura espacial de algunos cristales de ADN húmedos es repetitiva, reiterándose una estructura en el espacio. Un físico y un bioquímico, Watson y Crick, proponen un modelo molecular helicoidal doble de la estructura del cristal de ADN, desencadenando la biología molecular moderna.